La gente sigue confundiendo, no sé por qué, al Israel moderno, o sea, al Estado de Israel, con el Israel bíblico. Y no son lo mismo, para nada. No es lo mismo un israelita que un israelí. Por eso la diferencia en las palabras. Lo que ocupan o los que ocupan hoy el Estado de Israel, en su mayoría, son solamente una tribu de Israel, que es la tribu de Judá. De ahí la palabra judíos. Entonces, ¿quiénes son los israelitas bíblicos? Los israelitas bíblicos son los descendientes de los 12 hijos de Jacob: Aser, Neftalí, Zabulón, Simeón, Judá, Leví, Rubén, José, Gad, Aser, Dan, Isaacar y Benjamín. Estos conformaban las 12 tribus de Israel. Y estos descendientes formaron el reino de Israel, con las 12 tribus unidas. Cada tribu tenía una parte en la heredad de la tierra supuestamente prometida por Dios. Estaban delimitadas por zonas. A Judá, que son los judíos, le tocaba una zona. A Rubén le tocaba otra zona. A Gad le tocaba otra zona. A Aser le tocaba otra zona. Así que Judá no es el Israel bíblico. Estos que estuvieron unidos, estas 12 tribus que estuvieron unidos, solo estuvieron unidos por 80 años en los reinados de David y Salomón, con su capital en Jerusalén. Después de la muerte de Salomón, se dividieron en dos reinos rivales: Israel del norte, con su capital en Samaria, no en Jerusalén, en Samaria, que tenía al menos 10,5 tribus de Israel, y Judá en el sur, con su capital en Jerusalén, que tenía alrededor de 1,5 tribus. Estos reinos se peleaban entre sí. Esto fue alrededor de 1000 años antes de Cristo. Y su separación fue alrededor del 926 antes de Cristo. O sea, alrededor de 80 años. En 722, Salmanasar IV, que era un rey asirio, invade y destruye el Israel del norte. Y su sucesor, Sargón, se lleva cautiva a la población israelita, pero no toda. Algunos quedan en esas tierras y las demás son deportados. Con el tiempo, estas 10 tribus de Israel son asimilados por los asirios y asimilados por la zona de Samaria. Entonces solamente queda una tribu, que es la tribu de Judá en el sur. Las 10 tribus de arriba, las 10 tribus y media, son las llamadas 10 tribus perdidas de Israel. El reino de Judá en el sur es invadido en el 586 aproximadamente por el rey babilonio Nabucodonosor. Nabucodonosor destruye el templo de Jerusalén y se lleva cautiva a la población, pero no a toda la población. Deja población ahí y la otra se la lleva en lo que se llama el cautiverio en Babilonia. Ciro de Persia, 70 años después, permite que los judíos regresen a Jerusalén. Los judíos en este momento habían olvidado el hebreo, ya no hablaban hebreo, sino que hablaban arameo. Algunos judíos deciden regresar y otros se quedan en Babilonia y son asimilados por los babilonios. Los que regresan evidentemente ya no eran los mismos. Habían perdido su idioma, habían perdido sus libros y habían sido influenciados obviamente por la cultura y la idiosincrasia babilónica. Este es el tiempo del segundo templo, porque un segundo templo es construido. Pero después Persia es dominada por Alejandro Magno, por el imperio macedónico, y después de la muerte de Alejandro, la zona de ahí se divide en sus generales. Entonces, la zona de Judea, estaba controlada por Ptolomeo, que era uno de los generales de Alejandro, pero después es arrebatado este reino por Seleuco, que era otro general de Alejandro, y entonces la zona se ve dominada por los seleucidas. Pero ¿qué pasa? Los judíos se levantan en un tiempo, es el tiempo de los macabeos, y logran por otros 80 años, más o menos, liberarse del yugo macedonio, o el yugo griego. Aquí estos judíos también ya tenían influencia helenística, influencia griega, y por eso es que esta dinastía asmonea, que son estos reyes que duran alrededor de 8 décadas antes de empezarse a desmembrar, tienen nombres griegos, como por ejemplo José Hircano, Aristóbulo, y
se vuelven en ese momento conquistadores en este corto tiempo. Así que estos judíos, por ejemplo, invaden Galilea, que no eran judíos, y obligan a la población de Galilea a circuncidarse y a convertirse al judaísmo. Esta gente no tenía nada que ver con las tribus de Israel, pero es obligada a convertirse al judaísmo. Y también invaden Idumea, que es la zona del sur, y obligan a la gente a circuncidarse y a convertirse al judaísmo. De hecho, Herodes, que es el rey siguiente, es idumeo y no judío, aunque judío convertido de religión, pero no de raza, o sea, no descendiente de las 12 tribus de Israel. Roma toma con Pompeyo el dominio de la zona, ponen a Herodes como un rey cliente, o un tetrarca, y la zona se divide en lo que se llama la tetrarquía de Herodes, que estaba dividida en Samaria, Judea, Galilea y Perea. Digamos que abajo también estaba Idumea. Toda esta zona era controlada por Herodes el Grande y era cliente de Roma. Este es el tiempo del Jesús histórico. Ya los judíos del tiempo de dominio persa o del tiempo del dominio macedonio o griego ya habían emigrado, y había más o menos 2,5 millones de judíos en la diáspora que también habían olvidado el hebreo, por cierto, y hablaban griego en ciudades importantes, en Asia Menor, en Roma, en Alejandría, y vivían voluntariamente fuera de la parte de Judea. En el 66 después de Cristo, los judíos se levantan contra Roma, hacen una guerra, y en el 70 su segundo templo es destruido por Tito, el general romano, que estaba bajo las órdenes del emperador Vespasiano. El tiempo es asolado, muchos judíos son muertos, vendidos como esclavos y expulsados. La población se le prohíbe la entrada a Jerusalén, pero queda mucha población judía de Galilea y de la zona de Perea todavía aún en este tiempo. Después, en el 133 al 137, hay un levantamiento otra vez de los judíos contra Roma, que es el levantamiento del Bar Kokhba. Bar Kokhba había sido nombrado Mesías y es un levantamiento armado que se da de última vez, y Adriano dice, no, aquí ya no. Se va contra los judíos, expulsa a los judíos de Jerusalén, no de toda la parte de la tetrarquía o de toda la zona de la Palestina, y devuelve su nombre a Palestina, que era la zona palestina histórica o la tierra de los filisteos, y prohíbe que los judíos entren a Jerusalén. Esto hace más de 2000 años, que la zona se llama Palestina. Entonces, ¿quiénes son los palestinos que viven ahorita en la zona de Palestina? Pues son la mezcla de estas 10 tribus perdidas de Israel, de heteos, de cananeos, de filisteos, de amorreos, de hititas, que se mezclaron. Toda esta mezcolanza de tribus toman el idioma árabe en el siglo VII, cuando son conquistados por los ejércitos de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab toma la zona, y mucha gente de la que vive ahí, incluyendo cristianos e incluyendo judíos, se convierten al Islam, y después de alrededor de 50 años adoptan al árabe como idioma. No es que los palestinos vengan de la península arábiga. Los palestinos son el resultado de esta mezcla que incluye a esas 10 tribus perdidas de Israel, que se convierten al Islam, algunos se quedan cristianos, y que adoptan el árabe como idioma. La misma Biblia establece esta mezcla en Jueces, capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice, entonces los hijos de Israel habitaron entre los amorreos, los heteos, los heveos, los amonitas, los jebuseos, y tomaron las mujeres de ellos, y ellos les tomaron las mujeres de ellos, o sea, se mezclaron y se entregaron a sus dioses. Es decir, en conclusión, que los judíos extranjeros que vienen de una sola tribu y mezclados con europeos, e incluso conversos como los ázaros, que no tienen nada que ver con semitas, están ahora quitándole la tierra, matando a sus hermanos descendientes de las 10 tribus y pico perdidas de Israel, mezcladas con griegos, mezcladas con árabes, con jebuseos, con amonitas, y los están maltratando, matando y robando, tal como ellos fueron maltratados por Grecia, por Roma y por Europa.